esta nueva serie de productos GWN, pues son específicamente, son switches administrables bueno, switches de red, obviamente, administrables de capa 2, ¿ok? Switches de capa 2 Plus, de hecho, significa que tenemos un poquito más allá de la capa 2, ¿ok? Estos switches nos van a permitir, pues, ampliar nuestro portafolio de networking, ¿ok? Allá tenemos entonces la capa 2 cubierta en su totalidad y vamos a ver algunas características que nos permiten estos switches, si les parece. Para aquellas personas que no estén muy familiarizadas con la serie GWN de Grandstream Wireless Network, ¿ok? Esta serie está dedicada a las soluciones de networking, como ven en pantalla, ¿no? Anteriormente contábamos con access point, ¿ok? Puntos de acceso como estos dos que ven en la imagen, que nos permitían pues dar Wi-Fi. Ya hemos trabajado bastante tiempo con ello, hemos realizado bastantes webinars y algunos videos de soluciones acerca de estos Wi-Fi, ¿vale? Tienen bastante tiempo con nosotros y tenemos pues un gran portafolio de estos productos. Recientemente, desde a mitad de año más o menos, se lanza nuestra nueva línea de equipos routers con Wi-Fi, routers para SMB, pequeñas y medianas empresas, digamos, que son estos que tenemos acá, en los cuales también me acompañaron en su momento. Y pues muchas gracias por haber asistido. Y lo único que quedaba pendiente por ahí, pues para terminar de completar este abanico de soluciones, es obviamente lo lógico agregar entonces dispositivos de switch, ¿no? Switching de capa 2 y precisamente switches administrables. Entonces, en un pequeño resumen, esta serie GWN nos permite crear redes potentes y seguras, ¿no? Con una configuración, un rendimiento y una gestión líder en la industria. Para aquellos que han trabajado antes con la serie GWN, saben que las interfaces son bastante amigables. Sabe que contamos con sistemas de administraciones bastante flexibles, unos en las nubes, unos locales y otros inclusive en servidores centralizados, ¿no? Y en el caso de los switches no va a ser la excepción. Vamos a ver a continuación más características acerca de ellos, ¿no? Al final voy a dar entonces un pequeño resumen del portafolio para aquellas personas que recién estén conociendo este, digamos, pilar de soluciones con el que está ingresando Grandstream y el cual es el de más rápido crecimiento de nuestros pilares de soluciones. Y pues se los vamos a enseñar completamente, aunque aquí vamos a estar un poquito más enfocados a mostrar este nuevo switch, ¿vale? Entonces, vamos a ver más o menos de qué va las soluciones de redes de la serie GWN de Grandstream. Primero que nada, vamos a contar con tipos de gestiones, ¿ok? Varios tipos de gestiones, 3 en total, ¿no? 3 tipos de gestiones. Esto incluye el GWN Cloud, que es nuestro servidor en la nube, de gestión en la nube, que ya seguramente los que han trabajado lo conocen bastante bien. GWN Manager, que es básicamente un espejo del GWN Cloud, pero para servidores locales, ideal para esos lugares donde no podemos tener acceso a Internet por políticas de la empresa, quizás un banco o algo por el estilo, ¿no? Y por último, el controlador integrado de los propios equipos. Cualquiera de los equipos de la gama que ven acá tiene un controlador integrado que permite la administración de los equipos, digamos, standalone, ¿no? Por sí mismo, ¿vale? Fácil instalación. A través de su código QR podemos escanear los equipos y agregarlos al GWN Cloud, o desde un controlador local podemos adoptar de forma rápida y bastante sencilla a otros dispositivos y tenerlo todo centralizado. También, por supuesto, un amplio portafolio de APs, routers y switches que se irá ampliando, Dios mediante, ¿ok? Se irá ampliando más este portafolio. Estaremos aquí seguramente en otro webinar presentando un nuevo producto, ¿no? Lo importante es que se amplía estas soluciones ahora con el área de switching, que es lo que corresponde el día de hoy. Y por supuesto tenemos calidad de red en el caso de monitoreo en tiempo real y alerta de informes a través de cualquiera de las plataformas para estar al tanto del desempeño de nuestra red de forma centralizada, ¿vale? Estas son, digamos, algunas de las características generales, esenciales de la serie GWN y vamos a hablar de cada una de ellas referente a los que nos compete el día de hoy. Y hablando de eso, creo que ya tenemos una introducción bastante buena y creo que estamos listos entonces para hablar de nuestros dispositivos
te los presento, ¿ok? Primera vez aquí en Latinoamérica donde presentamos estos productos. Es la serie GWN7800, ¿no? GWN, Grand String Wireless Network, 78 hace referencia a que estamos hablando de los switches y 00 nos dice el modelo en especial de estos switches. Estos switches, los 7800, son switches de capa 2, ¿ok? Para manejar la jerga, ¿no? Switches vendría siendo conmutadores para las diferentes regiones de Latinoamérica, pero para hacerlo un poco más global, vamos a dejar el nombre de switch, al igual que router y al igual que access point, ¿no? Ya vamos a hablar de esta palabra clave, capa 2. Pero lo importante es que son switches administrables que podemos configurarlos y gestionarlos, a diferencia de esos switches pequeños donde solo conectamos y ya, ¿vale? Estos son administrables y configurables. Ya vamos a ver los modos de configuración. Esta serie 7800 viene en 3 modelos, ¿no? El 7801, el 7802 y el 7803. Son los 3 modelos, cambia el último dígito. Este último dígito hace referencia a la cantidad de interfaces de red. Fíjense que este tiene un solo lote de interfaces, este tiene 2 lotes de interfaces, ¿ok? Y este 3. Entonces, 1, 2 y 3, ¿no? Básicamente la cantidad de puertos hace referencia a ese número. Y además de eso, tenemos de este modelo 2 sabores. Uno con PoE y otro sin PoE, ¿vale? Entonces tendremos los mismos switches en 2 presentaciones, PoE y sin PoE. Entonces, aquí abajo veremos entonces que en total son 6 modelos, 3 con PoE, 3 sin PoE, ¿vale? Dependiendo del modelo, vamos a ver que podemos entregar más o menos energía, ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. Y bueno, dependiendo del modelo, tendremos 8, 16 o 24 puertos, obviamente correspondiente a las interfaces de red que vieron acá. 8, 16 el doble y 24 el triple. Además, vamos a borrar un poco acá que estamos rayando bastante. ¿Ok? Además, contamos, si ven por acá, con interfaces SFP, interfaces para conectar SFP de fibra, ¿ok? Y poder tener, pues, además de una interfaz adicional, pues, un puerto de fibra que puede ser utilizado para varias implementaciones, ¿no? En el caso del 801 tiene 2 puertos de fibra, en el caso del 802 y 803 vemos que tiene 4 puertos SFP de fibra, ¿vale? Así que tendremos esas características por ahí para administrar un poquito más. Más adelante haremos un zoom un poquito más en las características físicas del dispositivo. Por supuesto, como estamos hablando de la serie GWN de Grand String, todo ello va dentro del mismo ecosistema y podremos esperar gestión controlada a través del GWN Cloud, del GWN Manager o desde su controlador integrado, ¿vale? Esto, fíjense bien, desde su controlador integrado tenemos una interfaz gráfica bastante amigable con la cual podremos trabajar. Si ya están familiarizados con la interfaz de cualquiera de los controladores, más o menos tendrán una idea de cómo se va a ver este equipo en su interfaz gráfica también, ¿no? Por supuesto, no olvidamos nuestras raíces en cuanto a que Grand String nace como una empresa de soluciones de telefonía y nuestros equipos están optimizados para estos temas de calidad de servicio, sobre todo en la parte de telefonía, por supuesto de media, multimedia en general, pero optimizados para la parte de telefonía y vamos a encontrar cosas como QoS para este caso o VLANes, etiquetado de VLANes de forma avanzada. Esto, pues, un poco obvio, pero se los dejo saber por si existe la duda. Trabajaremos con IPv4 y IPv6 ya a este punto de la vida. Equipo que no trabaje con ambos protocolos ya podría ser un equipo bastante legacy, ¿no? Entonces, estas son algunas de las características. Ya vamos a ahondar un poco más en esas características. Este es un preview general. Permítame hablar un poco de la palabra clave capa 2. Para aquellos que no estén familiarizados con esta palabra, ¿qué significa ese capa 2 plus? ¿Ok? Vamos a ponernos un poco en contexto. Y para crear un poco de contexto, necesito, pues, de forma resumida, explicar lo que es el modelo OSI, ¿no? ¿Ok? Para aquellos que tengamos un poquito de conocimientos de redes, este diagrama lo conocen hasta el cansancio, ¿no? Open System Interconnection es lo que significa
OSI, y pues es un diagrama que divide pues la comunicación entre dos dispositivos en 7 capas, ¿ok? Donde la capa más básica viene siendo la parte más física, la conexión física de los equipos a través de un cable o un puerto de fibra o algo por el estilo. Y la parte más arriba vendría siendo aquella en la que el usuario interactúa con la computadora, ¿no? A través de una página web, a través de una aplicación, etcétera, ¿no? Entonces, los switches en general, los switches de cualquier marca, trabajan sobre la capa 2, ¿no? Que es la capa de enlace de datos, ¿ok? La conocida capa de enlace de datos. Los routers estarían trabajando en la capa 3, la capa de red, ¿no? Bueno, todos los switches trabajan en la capa de datos y es ahí donde podremos encontrar las habilidades de switching. Eso, pues, nos involucra, pues, direcciones MAC, direcciones lógicas, conexión nodo a nodo, ¿no? Y aquí podremos encontrar capacidades Ethernet, por supuesto, conexión nodo a nodo, y no tendremos capacidad de enrutamiento, no tendremos la habilidad de realizar enrutamiento, únicamente conexiones con nodos y algunas otras características referentes a la conexión como tal. Luego vendría lógicamente la capa 3. Esa capa 3, que es esta que está acá, vamos a hablar de la capa 3. Esta es la que corresponde a los routers. Y esto ya, pues, se trata de enrutamiento. Se trata de alcanzar redes vecinas, ¿ok? De eso se trata la capa 3. Esto trabaja, pues, el conocido protocolo IP, ¿no? Que todo el mundo ama y conoce. Y algunos otros protocolos para descubrimiento de redes vecinas. Eso es lo que se conoce como enrutamiento dinámico o estático, que es lo que tenemos chequeado acá, ¿no? Estático y dinámico. Existen los protocolos que se encargan de realizar esto de enrutamiento, el conocido RIP, o SPF, BGP, IS, ¿vale? Ahí las personas que me sigan con redes sabrán más o menos de qué hablo, ¿no? Ahora, si nos ubicamos en el medio de estas dos, de la capa 2 y la capa 3, estaríamos hablando de la capa 2 Plus, ¿ok? Básicamente vamos a tener las mismas características que la capa 2, más un poco de la capa 3, de la capa de enrutamiento. ¿Cómo se traduce esto en nuestros equipos? Pues que vamos a poder hacer un enrutamiento estático, aunque limitado, pero existe el enrutamiento estático. En nuestro caso, de hasta 32 rutas estáticas en nuestros switches. ¿Esto qué ventaja nos trae? Bueno, para las personas de redes ya podrán pensar en ventajas directas, ¿no? Significa que un paquete que quiera ser enrutado no deberá subir hasta un router, sino a nivel de conexión directa con el switch. A través de conexión con nodos podría tomar decisiones. Esto agiliza mucho lo que es el intercambio de paquetes a través de la red. Podremos crear listas de control, ¿no? Podremos crear controles sin llegar al router, sino que el mismo switch sea el que tome la decisión, si pasa por aquí, no pasa por acá, si le agregamos VLAN, etiquetado, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente vamos a tener un switch con funciones de router. En este caso, un par de funciones. No vamos a pedirle tampoco que enrute, pero que nos va a permitir entonces crear una red más ágil, ¿ok? Con los mismos equipos, ¿no? Router, switch y equipos finales. Sin cambiar ese paradigma, vamos a agilizar el tema de la red. ¿Ok? ¿Me siguen por ahí? ¿Dudas o preguntas al respecto? Bien, entonces vamos a ver las diferencias fundamentales entre los tres modelos de dispositivos que tenemos acá, ¿vale? Tenemos un battle chart, 1 versus 1, ¿no? Aquí tenemos todos. Entonces, lo más obvio que habíamos dicho en su momento es que, pues, la cantidad de puertos, ¿no? 8 puertos, 16 puertos y 24 puertos. Puertos giga, fíjense que son puertos gigabit, todos los puertos de nuestros switches, los puertos LAN, son gigabit. ¿Ok? Además de eso, también tendremos los puertos SFP, ¿ok? 2, 4 y 4, que ya lo habíamos mencionado en el caso de los puertos SFP. Y un dato muy importante que es con lo que medimos la capacidad de nuestro switch, que es
la capacidad de conmutar paquetes, de hacer switching de los paquetes, ¿no? Entonces, eso se mide en gigabit, básicamente es el ancho de banda que podemos manejar dentro de las pistas del chip del dispositivo, ¿no? Entonces, 20 gigabit, 40 gigabit y 56 gigabit, ¿no? Esto es un dato muy importante para poder medir nuestros switches contra otros switches de otros dispositivos. Vale. Entonces, de la forma física encontramos que este es un poco más pequeño y bueno, es para montaje en escritorio o sobre una bandeja, digamos, no directamente montado en rack. Sin embargo, los otros, que ya son un poquito más grandes, sí permiten el montaje en rack como tal. Ahora bien, en cuanto a los PoE, ¿no? Para la misma versión en PoE, todos los puertos son capaces de otorgar PoE en cualquiera de los 3 dispositivos, como lo que vemos acá, 8, 16 y 24. Y tendremos entonces hasta un máximo de 120 vatios, ¿ok? Hasta un máximo de 240 vatios y hasta un máximo de 360 vatios, ¿vale? Estos valores de potencia son los que nosotros vamos a repartir entre todos nuestros puertos, ¿ok? Podemos tener 120 vatios repartidos, por ejemplo, en estos 8 puertos, como nosotros querramos. Quizás hay un equipo que consuma 5, quizás otro que consuma 2, pero hay uno que puede consumir 30, otro, no lo sé, 10. Y bueno, la suma no puede exceder de este valor, ¿ok? De 120 vatios. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la diferencia. Aumenta la cantidad de puertos, aumenta la cantidad de bateaje y aumenta la capacidad de switching a medida que crecemos en el switch como tal. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un acercamiento un poco a las interfaces. Aquí lo tengo un poquito más ampliado para que lo puedan ver. Esto pues ya era un poquito más visible. Estamos hablando de que estas son interfaces LAN gigabit, ¿vale? 24, 16 u 8 interfaces LAN. Por aquí abajo tendríamos los puertos SFP, que son los puertos SFP de fibra de 1 giga en el caso del 7800, ¿okay? Es un puerto giga. Y además, para aquellos puristas que vi la pregunta por ahí, aquellos puristas que vengan del CCNA, que les guste trabajar el equipo por puerto consola, contamos con un puerto consola en nuestro dispositivo para la gestión y administración. Es una broma, chicos. Es muy importante el puerto consola en estos puertos switches, ya sea para, si quieres configurarlo por ahí, que se puede, pero además de tenerlo disponible, porque recuerden que si tenemos algún fallo, por ejemplo, configuramos algo mal en nuestros routers, en nuestros switches, perdón, y perdemos conexión a red, no tendríamos cómo configurarlo a través de su página web, ¿no? Entonces, tenemos que tener alguna forma de entrar para cuando tengamos esos problemas de, por ejemplo, nos equivocamos en la configuración o, no lo sé, el cable uplink, el que da la red al switch, no funciona, algo por el estilo, ¿no? En cualquier caso, tendremos entonces el puerto consola para gestionarlo directamente el equipo, ¿no? Entonces, es una pregunta que seguramente ya estaba por ahí, la vi por ahí de hecho, y por aquí se responde, ¿no? El típico cable consola RJ45 a, bueno, el puerto dependiendo de las computadoras, ¿no? Vale, entonces, vamos a ver las características un poquito más detalladas de cada uno de ellos, si les parece, ¿no? Ok, en el caso del PoE, habíamos hablado de que tenemos 8, 16 o 24 puertos PoE. Okay, aquí falta un espacio, perdón. ¿Ok? Y estos pueden ser del tipo PoE normal o PoE Plus, ¿no? Lo que corresponde al estándar AF y AT. ¿Vale? Pues PoE Plus y PoE normal. Los 24 puertos pueden suministrar todos PoE y cada uno de ellos tiene hasta 30 vatios para suministrar. Entonces, fíjense, en el caso de, por ejemplo, el switch más pequeño, el 7801, vamos a ver si puedo escribir bien con el mouse, del 7801 teníamos 120 vatios, ¿ok? Para suministrar entre nuestros 8 puertos. Cada uno de esos 8 puertos puede suministrar hasta 30 vatios. ¿Vale? Entonces, si nosotros hiciésemos una cuenta rápida, ¿no? Una matemática rápida, nos daríamos cuenta que con 4 puertos ya estaríamos saturando los 120 vatios.
Pero, aquí es donde decimos las cosas, pero realmente va a ser muy difícil que todos los puertos al mismo tiempo estén otorgando los 120 vatios, ¿ok? Va a ser muy difícil que todo el tiempo, perdón, los 30 vatios. Va a ser muy difícil que todo el tiempo todos los puertos estén entregando los 30 vatios, ¿ok? Eso puede variar si el equipo está en reposo, dependiendo del equipo que conectemos. Por ejemplo, unos teléfonos PoE no consumirán más de 5 vatios, dependiendo del modelo. Depende, por ejemplo, un AP ya podría consumir un poco más, 10, 15 vatios, dependiendo del modelo, y así. Entonces, se da esta limitante, pero no es, digamos, un blocker en cuanto a la cantidad de puertos, ¿vale? Entonces, simplemente tendremos que ir sumando lo que va consumiendo cada puerto para saber cuánto podemos conectar al equipo, ¿no? Por ejemplo, si los teléfonos consumen 5 vatios, nosotros podremos entonces fácilmente calcular la cantidad de teléfonos que podemos conectar en nuestros puertos hasta que se sature o hasta que nos quedemos sin puertos, ¿no? Bien, eso en cuanto al PoE. Ahora, en cuanto a la protección y seguridad, es un tema bastante importante y esto es una de las ventajas con la que contamos en nuestros switches, que tendremos características de AAA, ¿sí? Bastante buenas. Para los que no estén entendidos, AAA hace referencia a Authentication, Authorization y Accounting, ¿ok? Las tres características de seguridad, digamos. Y bueno, vamos a encontrar pues bastantes características de AAA, incluyendo filtrados de paquetes, como lo ven acá, filtrados de paquetes a través de MACs, a través de direcciones IP, porque tenemos el Layer 2 Plus, ¿ok? A través de VLANs y puertos, ¿vale? En cuanto al AAA como tal, que es, digamos, la forma de gestión, podremos cerrar nuestra red utilizando sistemas de acceso a través de, por ejemplo, 802.1x, a través de Radius o a través de TACACS o TACAS para los amigos, ¿no? Y bueno, al final tenemos varias formas entonces de gestión a través de esto, con lo cual podamos cerrar nuestra red a través del propio switch como tal. Además de eso, como tal, diferente a la propia red, contaremos con algunas funciones extra que nos permitirán monitorear nuestra red. Encontraremos inspección de ARP, un ARP Proof, ¿no? Podremos encontrar IP Source Guard, ¿ok? Para estar seguro de quién es la IP de la cual nos están hablando, básicamente para verificar o evitar que nos estén suplantando la IP otro dispositivo que se quiera hacer pasar por un equipo de la red. Encontraremos protección de DOS, ¿no? Que podemos ver muchos diferentes ataques acá. Está el LAN Attack, el Smurf Attack, TCP Sync, Pinflow, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de ataques, estos son algunos de ellos, y vamos a tener muchos tipos de protecciones para evitar ese tipo de ataques a través de nuestro sistema de switches, ¿no? Además, podremos cerrar los puertos para que solo ciertas direcciones, direcciones MAC en este caso, puedan acceder a los puertos o bien solamente puedan acceder a cierto tipo de tráfico, a cierto tipo de redes a través de nuestro switch, ¿ok? También tendremos la habilidad de inspeccionar los paquetes de HCP para estar consciente siempre de quiénes son los equipos que se conectan a nuestra red, etcétera. Y por supuesto, somos un switch, tendremos tablas dinámicas y tablas estáticas que podremos filtrar o podremos cerrar para que solamente ciertas MAC se conecten a ciertos puertos. ¿Ok? Ok. Vamos entonces con la capacidad de switching. ¿Ok? Algunas características de capacidad de switching, ¿no? Ya propiamente como tal, de los switches como tal. Esto ya es, digamos, las características que deberíamos ver en un switch como tal. La primera de ellas, bueno, que podemos tener, obviamente, ya que estamos hablando de switches, tablas de direccionamiento MAC, que es lo más importante en un switch. Estas son estáticas, dinámicas y filtradas. Y las entradas de estos dispositivos es de hasta 8000. Hasta 8000 MACs podemos tener en nuestra lista. De todas maneras, esa lista se está en constante renovación. Ese tiempo es configurable en nuestros equipos, de tal manera que podemos decir cada cuánto refrescar la tabla de entradas MAC. ¿Vale? Vamos a tener, por supuesto, la habilidad de etiquetar VLAN a través de las diferentes interfaces. Vamos a tener diferentes grupos de VLANs, podemos ir etiquetándolo y podemos hacer, por supuesto, calidad de servicio no solo sobre las VLAN, sino basados en paquetes
o en encapsulados, ¿no? Para el caso de las VLAN, estamos hablando de que podemos tener hasta 4.000 entradas de VLAN en nuestro dispositivo, en nuestro switch, y esto nos permitirá entonces realizar QoS, digamos, o etiquetado de VLAN de voz para dar prioridad sobre los servicios de media. Adicionalmente, otra de las características que podemos hacer es grupos de link aggregation, ¿vale? Y link aggregation, la habilidad de unir dos interfaces para crear una interfaz virtual con el doble de velocidad, muy importante para troncalizar, digamos, hacia otro switch o hacia nuestro router, ¿ok? Entonces, esta link aggregation ya está soportado de fábrica por nuestros equipos y podremos tener hasta 8 grupos de posibles link aggregation, ¿ok? Cada link aggregation sería una interfaz virtual y estamos diciendo que podríamos tener hasta 8 interfaces virtuales. Dentro de la interfaz virtual podríamos tener una cantidad de interfaces físicas disponibles, 2, 4, 6, la que queramos, a través de esas interfaces virtuales. La capacidad de hacer spanning tree también para aquellas personas que ya pues estén un poquito más ducho en la parte de redes, sabrán de qué es el spanning tree, la habilidad entonces de ir expandiendo la red de forma automática a través de unos protocolos muy conocidos. Y de este spanning tree podemos crear hasta 64 instancias, ¿okay? Para aquellos que están entendidos un poquito en el tema, que nos permitirá entonces manejar un poquito más la forma de crecimiento de ese árbol de expansión, ¿ok? Vamos a contestar un par de preguntas que me están haciendo por el chat. Ya saben que tienen el área de preguntas y respuestas para ello, para que no se pierdan tanto. Pero para que no dejarlos tampoco al aire, aquí me hacen una pregunta de puerto RJ45. Me imagino que hace el puerto consola. Del lado del switch es un RJ45, del lado de la computadora, bueno, DB9, un USB, lo que consigamos, ¿no? ¿Cómo detectan los switches si son PoE normal o PoE Plus? Y las características de capa 2 es propio de Grandstream. Bueno, la forma es dinámica, eso se negocia, la forma de PoE entre el cliente y digamos, el switch en este caso. Y bueno, ahí se negocia automáticamente, lo podemos dejar estático o automático, ¿no? Ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante, bla, bla, bla. Vamos a ver por acá. Ya vamos a hablar de los PPPs un poquito más adelante. Ok. Vale. La mayoría de las cosas vamos a seguir hablando un poquito más adelante y ya vamos a ir viendo las preguntas. Ahí ya saben que las puedes dejar en preguntas y respuestas si no las contesto. Entonces, vamos a hablar de ahora de la parte del QoS, más o menos cómo funciona. Entonces, tendremos sobre el QoS una prioridad de puerto, ¿no? Podremos darle prioridad al puerto, también podremos darle un mapeo de prioridades a distintas capas, digamos, de la red que se conecte a través de ese puerto. Podemos etiquetar VLANs, podemos dar prioridad sobre el puerto como tal, o podemos inclusive sobre el protocolo CSDP, no me acuerdo que se escribe así, CSDP, para entregar la prioridad al dispositivo final. Todos esos valores de prioridad se mapean, ¿ok? Y en base a la programación que nosotros hagamos, que incluyen todos estos posibles protocolos, ¿ok? Se decide cómo darle prioridad al tráfico. Entonces, agregamos una etiqueta, un número, por ejemplo, del 1 al 7, a cada una de las instancias que podemos seleccionar, ya sea puerto, VLAN, IP, por CSDP, etcétera. ¿Ok? Todo eso se mapea, esas etiquetas se mapean por prioridad y en base al protocolo de prioridad que hayamos seleccionado, que son cualquiera de estos que están acá, ¿ok? Se decide cómo se va a realizar entonces esa prioridad de tráfico, ¿vale? También tendremos dentro del QoS otras características que nos van a permitir dar calidad de servicio, por ejemplo, control de ancho de banda, por supuesto, traffic shaping, para cortar el tráfico, en tal caso de que se necesite ingresar un tráfico con mayor prioridad, obviamente se corta el tráfico, se deja un canal libre, se envía la información y después podría volver al tráfico habitual, ¿no? Listas de control de acceso, ACL, de hasta 1500 entradas, ¿ok? Tanto para IPv4 como para IPv6. Y a través de algunas características, como son el vendor, podemos hacer una detección automática y priorización de la voz, video y otros paquetes multimedia, que son generalmente los más dependientes de la latencia de la red, ¿no?
Hay muchas más características en cuanto al QoS, quizás más adelante demos un poquito más de detalles al respecto, quizás en un nuevo webinar. Aquí estamos dando un poquito más de las generalidades de los dispositivos para que los conozcan, ¿no? La idea es que conozcan más o menos qué tienen estos dispositivos. Solo, pues, para dar un contexto, esto es un protocolo que se llama Strict Priority. Por aquí, este es Wide Round Robin, si más no me acuerdo, y este es este que está acá, este es WFQ, si más no me acuerdo, era Wide Fire, eh, eh, no me acuerdo de qué iba la Q, de verdad, pero bueno, son distintos protocolos de calidad de servicio. En cuanto a la administración, ¿okay? La administración como tal, ya habíamos hablado de que puede ser integrado a través de GWN Cloud y GWN Manager y a través del controlador propio de la interfaz gráfica del dispositivo. Quizás esto es lo mejor en la parte de la interfaz gráfica para aquellas personas que ya estén familiarizados con nuestro producto GWN, más o menos saben cuál es la forma de nuestras interfaces gráficas y aquí podremos esperar algo muy parecido. Y por supuesto vamos a encontrar todas las funciones que podríamos hacer por consola, por supuesto, la vamos a encontrar en la interfaz gráfica. Y nuestra idea, o nuestro fuerte, es que esta interfaz sea lo más amigable posible, que las cosas estén donde se supone que deben estar o que lógicamente podamos encontrarlas, ¿no? Igualmente vamos a poder monitorear el uso de la CPU y de la memoria en todo momento en cualquiera de nuestros controladores, ¿vale? Para estar conscientes. Y además de eso, yo agregaría acá la potencia. Vamos a poder monitorear la potencia en tiempo real que nos queda disponible en nuestros dispositivos. ¿Qué significa eso? Que voy conectando por equipos PoE a mi switch y yo voy viendo en mi interfaz gráfica cómo aumenta el consumo de potencia. Hasta que, bueno, ya sé que llega al máximo y que ya no puedo conectar más dispositivos. Eso lo podemos ver por ahí. Además de eso, para la parte de administración encontraremos con las típicas herramientas que podremos esperar para la administración de red. Esto incluye ping, traceroute, por aquí encontramos pruebas de cobre, ¿no? Un pequeño test de cobre que podemos saber el estado del cable, si está bien, si está mal, si está desconectado, si se encuentra abierto, lo tendremos disponible. Y por aquí podremos verificar, o bueno, están pendientes para ser agregados, sin embargo, se tiene planeado agregar lo que es el UDLD, ¿ok? Para que no sepan más o menos de qué es el UDLD, es como una especie de Herbit, ¿okay? Que constantemente está chequeando que el otro extremo esté disponible a través del enlace, ¿no? Es decir, se tiene, por ejemplo, dos switches conectados a través de una fibra óptica, ¿ok? Entonces, UDLD envía paquetes constantemente en ambas direcciones para saber que el otro extremo se encuentra disponible. Suponiendo que no se encuentre disponible, vaya una cierta cantidad de paquetes configurable, se puede tomar ciertas medidas, por ejemplo, cerrar el puerto, tratar de revivirlo a través de enviar varios paquetes a la vez y varias características, ¿no? Entonces, esto es una de las características que vamos a agregar próximamente. También como administración, por supuesto, encontraremos administración a través de SNMP, a través de Syslog, ¿ok? Podremos ver estadísticas del tráfico en tiempo real y se agrega el protocolo RMON, que viene siendo una extensión del SNMP que nos permite no solo ver las características físicas del equipo, sino censar el estado de cada interfaz para saber, por ejemplo, cuánto es el ancho de banda a través de cada interfaz. Por ejemplo, para saber qué interfaz está activa, en qué momento y cosas por el estilo, ¿no? Y por supuesto, soporte a LLDP y a LLDP-MED, ¿okay? Digamos, la evolución del LLDP, para el descubrimiento y aprovisionamiento automático de algunos equipos, ideal para nuestros equipos, por ejemplo, de VoIP, que queremos gestionarlos automáticamente, que se le asigne la VLAN de forma correcta, que se le asigne el servidor de aprovisionamiento, cosas por el estilo, a través de LLDP, se podría realizar esas características. Ok, un poquito más acerca de los controladores. Bueno, aquí están básicamente listados. Todos son gratuitos, ¿ok? Importante, no se necesita costo de licenciamiento adicional para contar con cualquiera de los controladores. Aparte de eso, bueno, tendremos ya los diferentes controladores como tal. Físicamente, el GWN Cloud está almacenado en la granja de servidores de Amazon, el AWS Cloud.
mientras que el GWN Manager depende de una arquitectura física, lo instalaremos, perdón, en un hardware. Este hardware lo tendremos eh, nuestro, nuestros base de datos, ¿no? En nuestra red. Y bueno, dependiendo del hardware que tengamos, nosotros podemos conectar hasta 3.000 dispositivos. Se ha probado hasta 3.000 dispositivos, pero como es dependiente del hardware, es posible que mejores hardware puedan aumentar esa cantidad de dispositivos, ¿ok? Por supuesto, estamos hablando de servidores locales. En el caso de nuevo de GWN Cloud, encontraremos como es un servicio en nube, nos permitió desarrollar aplicaciones móviles que nos permitirán gestionar nuestra red desde nuestro propio smartphone como tal. Desde ahí podremos gestionar nuestra red y desde ahí podremos escanear nuestro producto, incluyendo los switches, lo podremos escanear y de una vez agregar automáticamente al GWN Cloud. La cantidad de dispositivos, como es una granja de servidores, el hardware es ilimitado, teóricamente, así que la cantidad de dispositivos también es ilimitada por cuenta. ¿Okay? Y, por supuesto, estamos hablando de que en cuanto a seguridad, pueden estar seguros que la comunicación Cloud Access Point está cifrado con un grado de cifrado bancario para estar seguro de que no vulneren nuestra conexión. En cuanto al controlador incorporado de los switches como tal, ya dijimos que es gratuito, por supuesto, y que tiene una interfaz web donde podremos entrar. Pero también encontraremos formas de autogestión del propio dispositivo, que quizás hablemos más adelante al respecto de cómo funciona. Bien, ahora vamos a dar un pequeño resumen de las características de nuestros equipos. Aquí hay un poco más de detalles. Esta parte no se las puedo mostrar todavía. Vamos a dejarla blurry por ahora. Quizás en un futuro las desbloqueemos para que pues, puedan ver la cantidad de detalles. Pero por ahora nos vamos a quedar con lo básico, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la cantidad de interfaces que ya habíamos hablado, la cantidad de potencia que podemos entregar por cada interfaz. Aquí las capas que pueden manejar estos dispositivos. Si tienen ventilador o no. Bueno, ninguno de estos tres dispositivos tiene ventilador. Y podremos entonces contar con tablas de direccionamiento MAC de 8K, ¿okay? Cada una de ellas que ya habíamos hablado. Tablas de multicast. Y además podremos encontrar, por ejemplo, las rutas estáticas de las que habíamos hablado. Podremos encontrar el switching capability, la cantidad máxima de la trama Jumbo. No sé si dominamos más o menos ese término, pero bueno, la trama Jumbo básicamente es la trama más grande que podemos llevar a través de la red. Y este sería el valor de dicha trama. Y si el equipo tiene fuentes redundantes. Entonces, vale, estas serían las características de estos equipos, algunas características básicas. ¿Okay? Mayores detalles podremos encontrar en el datasheet cuando lo veamos disponible. O si hacen la pregunta y respuesta, algún detalle que quieran saber, lo podemos contestar más adelante. ¿Vale? Característica en general, recuerden que esta presentación la van a tener cuando si quieren consultar esta presentación como tal. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, obviamente estos switches están optimizados para trabajar con todos los equipos grandes, sin embargo, son compatibles con cualquier equipo de otra marca, ¿no? En cuanto a PoE, en cuanto a conectividad de la red, ¿okay? No incluye que no se puedan utilizar en otros dispositivos de otra marca. Aquí podremos conectar teléfonos IP que funcionen por PoE, podemos conectar otros equipos de red, podemos conectar cámaras IP también energizadas por PoE, o cualquier otro dispositivo, sistemas de control de acceso, dispositivos de videoconferencia, dispositivos de audio, cosas por el estilo, ¿no? Todas estas cosas nos van a permitir crear entonces una solución escalable y administrable a través de una sola empresa, digamos, en este caso Grandstream, para dar entonces un abanico de soluciones, todos de forma centralizada. Y más o menos, ¿cómo estaría distribuido estos switches para los diferentes escenarios de implementación? ¿Okay? Aquí tenemos algunos escenarios, ¿no? Empresas, pequeñas y medianas empresas, hoteles, call centers, centros de salud y escuelas y universidades. Si nos han seguido o si me siguen el hilo, ya tendrán alguna idea de cómo se puede utilizar cada uno de estos switches para cada una de estas implementaciones. Por ejemplo, el call center creo que sería lo más fácil de ver. Estaría nuestra UCM como sistema de gestión de comunicaciones unificadas. Esta UCM estaría conectada directamente al switch.
a nuestros nuevos switches 78, ¿ok? Y a través de estos switches estarían conectados nuestros diferentes teléfonos, ¿ok? Para ser administrados a través del call center, ¿vale? Saben que nuestras UCM sirven incluso como servidores de red, pequeños servidores de HTTP, pequeños routers, perdón, routers de red. Entonces, eh, con, con solamente equipos grandes podemos armar una red de telefonía in situ, ¿ok? Para utilizar a través, por ejemplo, del call center. En el caso, por ejemplo, de grandes empresas, podemos ver que tenemos ciertas características que nos permiten expandir nuestra red de forma escalada, ¿ok? Simplemente agregando nuevos switch, nuevos APs, nuevos dispositivos, y lo importante es que todo puede ser centralizado a través, por ejemplo, del GWN Cloud, así que si nuestra empresa tiene sucursales, podemos todos administrarlos desde nuestra misma plataforma, desde nuestras casas si quisiésemos, ¿ok? Y desde ahí tener todo el desarrollo de la red de nuestra empresa. Eh, Misma idea, por ejemplo, podría servir para centros de salud, ¿ok? Si me siguen, podríamos tener equipos de perifoneo para pues, las diferentes salas del centro de salud, podríamos tener videollamadas a través de ella, podríamos tener toda una infraestructura de red montada a través de estos sistemas, ¿no? Creo que me siguen la idea, más o menos, cómo va para las escuelas, las pequeñas y medianas empresas, pues si tenemos una empresa lo podemos eh, transformar también para pequeñas y medianas empresas. Y para hoteles y centros de convención sería pues, un poco más de lo mismo. Por ejemplo, el centro de convenciones, tenemos un área para dar acceso a invitados, a nuestros invitados, a nuestros clientes. Podemos utilizar una serie de access points conectados a nuestros switches y a través de los access points brindar acceso Wi-Fi a todo el centro de convenciones, por ejemplo. ¿Vale? En ese Wi-Fi podríamos tener portales cautivos, cosas por el estilo, que nos permitirían tomar mucha información o darle servicio a los clientes de forma bastante buena. Bien, creo que pues no sé si tiene alguna otra idea respecto a los escenarios de implementación como tal. Si se les ocurre algo, podemos comentarlo por el chat a ver qué tal va, qué se les ocurre a ustedes. Seguramente a ustedes se les ocurrirán mejores que a mí o tendrán ya algunas ideas con algunos clientes, ¿no? Y bueno, genial si compartimos esa experiencia. Mientras tanto, siguiendo un poco, déjenme mostrarles una pequeña tabla de lo que son los módulos SFP. ¿Okay? Los módulos SFP, que son estos pequeños módulos que están acá, para quien no los conozca, que nos permiten conectar puertos Ethernet de fibra, ¿no? Y estos son una serie de módulos que se han ido probando hasta los momentos. Esta lista podría crecer, ¿ok? Pero estos son unos cuantos de los módulos que son compatibles con nuestros dispositivos, ¿ok? O sea, que hay una serie de marcas, una serie de modelos y más o menos sus características, ¿no? Esta información, por supuesto, va a estar pública en el momento de liberar los equipos para que ustedes puedan saber cuál es el módulo adecuado para utilizar con nuestros dispositivos. Esta tabla podría variar al respecto. ¿Vale? Vamos a hablar entonces un poquito de nuestros equipos versus, en este caso, pusimos de ejemplo dos competidores, más o menos a la par. ¿Okay? La idea es que podamos medir nuestro sistema con el de otros competidores y bueno, lo único que faltaría por mostrar en esta gráfica de aquí serían los precios. Saben que no vamos a hablar de precios de momento, ¿ok? Quizás en un futuro webinar o, bueno, podría variar dependiendo de la región. Pero aquí tendremos entonces, por ejemplo, nuestro GWN7803P versus este dispositivo y versus este otro dispositivo, ¿no? Aquí vemos la cantidad de puertos o interfaces de cada uno de ellos. Aquí vemos la cantidad de energía que pueden suministrar, ¿vale? Su capacidad de switching, que les decía, es una de las características importantes de los switches. Hay otras, ¿ok? Nuestras tablas de enrutamiento, la cantidad de tablas de enrutamiento, la cantidad del buffer de paquetes y la cantidad o el tamaño máximo de las tramas jumbos que podemos enviar. Y por supuesto la habilidad de hacer rutas estáticas si estamos hablando de switches L2 Plus de capa 2, ¿no? Estas serían características, ¿no? Entonces, dependiendo de nuestra región, podemos comparar precios para ver cuál sería nuestra mejor opción. Bien, y ya, pues para ir culminando, permítame entonces mostrarle
una serie de soluciones que podemos encontrar a través de nuestros switches como tal. Aquí tendremos, por supuesto, soluciones de telefonía, de redes, de cámaras, de control de acceso, etcétera. Y en cuanto a las soluciones de redes, permítame mostrárselo para aquellas personas que no conozcan como tal toda la serie de productos que podemos encontrar. Estos son todos nuestros access points de serie de interiores, ¿no? Como ven, son bastantes. Cada uno de ellos cuenta con una característica diferente, aunque todos, la mayoría tienen forma de plato. Cambia el arreglo de antena, la velocidad de transmisión, que nos permiten entonces utilizar el access point que necesitemos en el lugar que queramos. ¿Okay? Hay un abanico de ofertas bastante buenas en ese sentido. Incluso ya tenemos equipo Wi-Fi 6, un 2x2 y un 4x4. Bien, también tendremos opciones para exteriores, ¿okay? Todos ellos de largo alcance, y nos permiten entonces, si notan, la nomenclatura es básicamente la misma que algunos dispositivos, ¿okay? Pero con el agregado LR, que significa alto alcance en inglés, y por supuesto son a prueba de agua, a prueba de polvo, IP66, para poder utilizarlo en exteriores. Además tienen antenas desmontables, si quisiésemos cambiar las antenas, podríamos hacerlo. Y en el área de lo que son routing, ¿okay? Contamos por los momentos con dos routers, el GWN7052 y el GWN7062, este siendo Wi-Fi 6, ¿no? Y estos son dos routers SMB que podemos pues, utilizar sin ningún problema con cualquiera de los otros productos. Puede ser controlado también a través del Cloud Manager, desde el controlador propio de este equipo, y podemos realizar las diferentes características que podremos encontrar en ese equipo. Si quieren más información sobre estos routers, pues hay unos videos al respecto de otros webinars que hemos publicado al respecto. Y por supuesto, tendremos nuestra serie de telefonía, tenemos diferentes modelos de teléfonos que son compatibles, por supuesto, control de acceso por allá al final, tendremos nuestra serie de soluciones para cámaras, nuestra serie de comunicaciones unificadas a través de nuestra UCM, videoconferencias, etcétera, etcétera. Como ven, el abanico completo de soluciones unificadas, también obviamente compatible con nuestros dispositivos switches y además los switches optimizados para trabajar con lo que es post sobre IP. ¿Vale? Con esto culminaríamos la presentación como tal, pero sin embargo no ha terminado el webinar. Y no ha terminado porque tendremos para ustedes, entonces, vamos a mostrarles lo que son los switches como tal. ¿Okay? Aquí lo tenemos directamente de caja, nuestros switches. Vamos a mostrarlo en pantalla para que puedan verlo, puedan detallarlo y puedan checar cómo se ve estos dispositivos. Vamos a hacer un poco de zoom, si no les importa, para que se vea un poco más de cerca este dispositivo. ¿Vale? Ahí estamos, si la cámara me lo permite. ¿Ok? Esta es la caja, por supuesto, de un switch, es plano, una caja plana, digamos. ¿Ok? Por aquí podremos encontrar la etiqueta del producto como tal. Y vale, vamos a proceder a abrir la caja. ¿Listos? Abrimos la caja, aquí está nuestro dispositivo, podremos encontrar, obviamente vamos a verlo así, para que no se me caiga ni nada. Podemos encontrar nuestras guías de instalación, vamos a sacar este dispositivo para que lo vean en tiempo real. Recuerden que esto es en vivo, inédito para Latinoamérica. En ninguna otra región se ha mostrado todavía los switches en vivo. ¿Ok? Este es el switch. Como ven, todavía está en caja. Vamos a abrirlo. Vamos a sacar el producto y vamos a checarlo. Vamos a verlo un poquito más de cerca, ¿no? Como ven, una interfaz bastante limpia, es brillosa, digamos. ¿Okay? Aquí tenemos entonces nuestros puertos SFP, vienen con estos curritos protectores para que no se nos ensucie el puerto, por supuesto. Los dejamos puestos, si no los vamos a utilizar, no los pierdan, una recomendación. Recuerden que estos son puertos de fibra óptica, cualquier polvo podría bajar el desempeño del puerto. Aquí tendremos entonces nuestros interfaces de red de las que habíamos hablado. Este sería el 7801, si prestamos atención, porque solamente tiene los 8 puertos LAN más los 2 SFP, total 10 puertos. Aquí tendremos entonces el puerto consola, nuestro querido puerto consola para los puristas. Por ahí me dicen que no se ve, me confirman si se está viendo.
si se ve, ¿ok? Todo bien. Seguimos. Por ahí, Vinicio, intenta reiniciar tu navegador para ver si carga la imagen o si no, cámbiale la calidad del video para que pueda cargarte más fácilmente. Vale, entonces aquí tenemos nuestro dispositivo. Vamos a verlo por la parte de atrás, si les parece. No hay mucho que ver. Los ventiladores de acceso, el área de ventilación, perdón, y nuestro puerto de conexión de corriente, ¿no? Este modelo, ¿ok? Este modelo es para sobremesa, porque es el más pequeño. Los más grandes, que obviamente son un poco más grandes, y son rackeables, ¿ok? Sin embargo, aquí podremos ponerle unas aletas para colocarlo, digamos, sobre la pared o algo así, o colocarlo así o así sobre la pared, las aletas tirando 90 grados hacia arriba. Y bueno, estas son las características físicas de nuestro dispositivo. Por supuesto, la caja, vamos a ver, viene con su toma de corriente. Aquí están sus conectores en forma de L, toda su tornillería que podemos utilizar. También tienen unas gomas que podemos utilizar para colocarlo en la parte inferior para que no se raye la mesa. Aquí tenemos la etiqueta del producto, ¿vale? Este es nuestro equipo. Lo dejo aquí en la mesa. Vamos a hacer un zoom out un segundo para que veamos algo. Ahora, ¿qué le parecen si entramos y vemos un dispositivo? Esto, bueno, lo vamos a hacer por ustedes para que los vean, ¿ok? Es un equipo que está en producción, ahorita se está probando actualmente, pero vamos a entrar un dispositivo para que lo vean aquí, inédito para ustedes, siempre complaciendo a los chicos. Vamos a ver si podemos entrar a un equipo, ¿vale? Bajar esto por acá, un poquito más abajo para que puedan seguir viendo el switch. Si alguien quiere seguir viendo el switch, podemos colocarlo un poquito más alto, un poquito más atrás para que lo vean. Me avisa si quieres seguir viendo el switch. Ahora, entonces, vamos a ver entonces este switch directamente, si les parece. Permítanme entrar en un switch rápidamente. ¿Okay? No le digan a nadie que hicimos esto para ustedes. Mentira, se le pueden decir a las personas, ¿no? No hay ningún problema. ¿Vale? Aquí deben estar viendo entonces mi pantalla y vamos a ingresar entonces a este switch que tenemos acá en vivo. ¿Vale? Eh, Aquí estamos en la interfaz web de nuestro dispositivo. Esto es un dispositivo que está por acá conectado ya. Ahora vamos a entrar en él. Espera, vamos a ver, así, vamos a ver. ¿De perfecto? Ahí estamos, chicos. Esta es la interfaz web de nuestro dispositivo. Recuerden que esta interfaz, perdón, ya no estoy acá, estoy acá. Recuerden que esta interfaz podría cambiar, ¿ok? Quizás agregar cosas, mover cosas, ¿ok? No es definitiva todavía, pero sin embargo, esta es la interfaz que estamos manejando hasta el momento. Como ven, tenemos un área de recursos en tiempo real y tendremos la parte de, les decía, la parte para la administración de la potencia. Como ven, de 120 vatios, este también es un 7801P, ¿ok? La parte de los 120 vatios ya está entregando 6 y va y sube dependiendo del consumo del equipo, les decía. Por aquí tendremos información del dispositivo, información general, ¿vale? Y nuestras alertas de nuestro sistema, ¿no? Más información del dispositivo, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, vamos a ver este menú de Port Info para que vean que podemos monitorear nuestro dispositivo sin estar físicamente cerca de él. Aquí tendremos cada uno de los puertos. Como ven, si está en verde, significa que está conectado y con una velocidad de 1 giga. Si está en naranja, significa que con una velocidad de 100 gigas. En negro que no está conectado a nada. En rojo que está apagado el puerto. Y aparte de eso, si está en verde, va a tener un icono aquí arriba que nos indica si está trabajando con el giga completo o sobre los 10 gigas. Si está entregando POE, va a tener un rayito que nos indica que está entregando POE. ¿Vale? Entonces podemos hacer clic, por ejemplo, sobre este puerto y cargamos la información de ese puerto. ¿Vale? Aquí vemos entonces el nombre del puerto, aquí está su velocidad,
Aquí tendremos el control de flujo, aquí tendremos las estadísticas de ese puerto, estadísticas que se pueden enviar vía RMON, ¿no? Y por aquí tendremos el estado del POE, en este caso que está habilitado, que es clase 4, que tiene un máximo de consumo de 30, podemos bajarlo. ¿Cuál es la corriente que está suministrando en este momento? Y la prioridad de este puerto, ¿vale? Hay muchas cosas que ver, aquí en pantalla me confundo, ¿no? Hay muchas cosas que ver, vamos a pasar a hacer un pequeño tour sobre ellos. Quizás lo más importante es el área de switching, me parece, donde podremos ver, por ejemplo, nuestras tablas de Mac en tiempo real. No tendremos que ingresar por consola para ver las tablas de Mac. Aquí están nuestras tablas, ¿vale? Vamos a abrirlo un poco. Aquí vemos la tabla de las Mac que se están constantemente refrescando, con lo cual los equipos permiten entonces actualizar esas tablas. El tiempo de actualización estaría acá, ¿vale? Podremos agregar Mac estáticas a esa tabla. Podríamos crear un agujero negro. Básicamente, cualquier intento de comunicarse con la Mac que esté dentro del agujero negro sería descartado. ¿Okay? Y aquí podríamos ver la seguridad sobre nuestros puertos si tuviésemos alguna seguridad, ¿no? ¿Qué más tendremos por aquí? Podremos ver la configuración de los puertos, ¿vale? Cada uno de los puertos, aquí lo vemos en pantalla, cada uno de estos puertos disponibles. Aquí podremos seleccionar los de cobre nada más o seleccionar los de fibra nada más. Queremos hacer una edición global, ¿vale? Y aquí podríamos editar uno por uno, por ejemplo, este, le podríamos colocar un nombre para saber que este es, por ejemplo, el puerto de gerente, por decir algo, ¿no? Okay, habilitamos este puerto, le ponemos aquí una velocidad o automática, ¿okay? El tipo de conexión, si es full duplex, duplex, automática, y si tiene control de flujo, ¿no? Vale, por aquí vemos la parte de las etiquetas de VLAN. Podremos hacer el etiquetado de VLAN, por supuesto, podemos hacer nuestros diferentes VLAN, podemos asignárselos a cada uno de los puertos. Aquí, por ejemplo, hay dos VLANs, y yo puedo editar mi VLAN para asignarla a ciertos puertos. Yo selecciono cuáles son los puertos a los que le voy a asignar la VLAN. ¿Okay? Bastante gráfico, como ven, es muy amigable, muy lógico, ¿no? Simplemente tengo una VLAN, ¿cuál puerto quiero? Pues lo selecciono, así de sencillo, y listo. Bastante lógico, ¿no? Por aquí está la parte de la VLAN de voz. Si se preguntan, por ejemplo, aquí tendremos la función de Spanning Tree. Y bueno, esto ya digamos que es un poquito más avanzado para no entrar tanto en detalles. Por aquí vamos a ver, por ejemplo, la parte de PoE, sobre las interfaces. Una parte que gusta bastante. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucha información en pantalla de cómo está interactuando nuestro PoE. Por ejemplo, fíjense, ¿okay? Este es el puerto 7, ¿okay? Que tendremos, que es el que está conectado. Tendremos la información de ese equipo, cuánta corriente está suministrando, ¿okay? Cuántos milivatios está suministrando, ¿okay? La clase con la que hizo la gestión y la temperatura inclusive de ese puerto para checar temas de temperatura. Podríamos editarlo y decirle, bueno, yo quiero que utilices AF o AT a mi conveniencia. Podremos decirle el tipo de modo de consumo, si es automático, si es forzado, si está apagado el PoE, si es forzado. Bueno, ¿qué consumo quieres? Aquí yo podría poner, bueno, ponme un máximo de 20 vatios, por si acaso, o algo por el estilo. Y la prioridad sobre el consumo de ese puerto. Vale, vamos a seguir viendo cositas interesantes. Aquí tendremos el área de seguridad, donde tendremos la habilidad de colocar seguridad sobre los puertos. ¿Vale? Eso incluye cerrar a que solamente el puerto pueda aceptar ciertas NAC, a que solamente pueda tener cierta velocidad de navegación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí lo podemos ver y podremos habilitar, por ejemplo, que en caso de que sufra algún tema de seguridad, pues, ¿qué hacer? Podríamos incluso mandar a apagar el puerto, por ejemplo, si se detecta una MAC debida conectada a ese puerto. Entonces, si alguien se nos conecta al puerto porque está tratando de vulnerarnos, se apague el puerto y ya no le permita acceder. Vemos por aquí los tipos de ataque, por ejemplo, aquí podemos enlistar los tipos de ataque de los cuales nos queremos proteger. Aquí está, por ejemplo, el Sport Attack, aquí tendremos los ataques de TCP, si la MAC es la misma de fuente aquí en destino, si tenemos por aquí el pin de la muerte, ¿okay? Aquí pues
algunas otras características, ¿vale? Que podemos proteger por puerto. Las autenticaciones las tenemos por acá. Y una cosa que quiero enseñar, que es muy útil porque tenemos un equipo administrable, es que nosotros en la parte de diagnóstico podremos hacer un mirror, un espejo sobre nuestros puertos de red. Esto nos va a permitir entonces hacer que todo el tráfico que esté entregando un puerto lo vemos reflejado en otro puerto, que nos va a servir para monitorear. Esto es muy, muy útil a nivel de eh, TI, digamos. Es muy útil poder monitorear los puertos. Simplemente le decimos, bueno, ¿cuál puerto quiero monitorear su ingreso? Por ejemplo, el puerto 2. ¿A cuál puerto le quiero monitorear su egreso? El mismo puerto 2, para ver el puerto 2 entrada y salida al mismo tiempo. Y desde qué puerto lo puedo monitorear. Entonces yo elijo aquí, puerto cual sea, por ejemplo, el puerto 7. Si yo salvase esto, cualquier cosa que conectase en el puerto 2 lo vería reflejado en el puerto 7. Y yo puedo estar con mi computadora checando mi captura Wireshark o algo parecido para ver qué puede estar pasando con lo que esté conectado en el puerto 2. ¿Vale? Y cosas por el estilo, ¿no? También tendremos en el área de diagnóstico los típicos ping, el típico tryhard. Incluso podemos ver el estado de nuestros módulos de fibra. Por ejemplo, el 10 que está conectado. Vean, entonces que podremos ver el estado del módulo, cómo se está desempeñando en tiempo real. Nuestros logs de acceso, por supuesto. Y como ven, muchas características más adicionales que podríamos encontrar. Creo que ya estamos de tiempo como vamos. Creo que ya hemos, eh, bueno, llevamos casi una hora. ¿Okay? Así que vamos, esto simplemente fue un pequeño tour para que lo viesen, ¿okay? Para que vean cómo está quedando la interfaz del dispositivo, cómo se está viendo. Aquí tienen entonces el dispositivo físicamente, como es. ¿Okay? Es bastante bonito, bastante presentado, ¿no? Y aquí está la interfaz que estamos manejando hasta los momentos para esas características. ¿Okay? ¿Vale? Entonces, no sé si hay alguna duda, una pregunta que nos quede por realizar. Vamos a detener aquí un momento para no sobrecargar esto. Ok, cuando lleguen, véanlo con sus proveedores locales, ok, para que ver cuándo está disponible, ok, en cuanto a disponibilidad de los equipos y cuánto van a costar. Depende mucho de la zona. Recuerden que vamos a tener administración por el puerto consola en caso tal de que queramos realizar algún tipo de administración. Muchas de las preguntas fueron contestadas vía preguntas y respuestas por mi equipo que me estuvo ayudando por ahí. Por ahora, no vamos a mostrar el puerto consola, quizás en otro webinar o en unos videos tutoriales empezaremos a hablar más sobre eso, si les parece. Una pregunta rápida, ¿qué es la Sticky Mac? Es la habilidad de tomar la Mac, el equipo que está conectado en el puerto, ¿okay? Crear una lista blanca de forma dinámica. ¿Okay? Toma la Mac, lo pone en lista blanca. Si otra equipo se quiere conectar con otra Mac, quedará como lista negra. Bueno, ya llevamos ya 10 minutos pasados. Me disculpa para las personas que se quedaron todo el tiempo escuchando toda la información. Quedaron algunas preguntas en el tintero. Seguramente estaremos haciendo otro webinar para seguir mostrando los equipos, seguir mostrando más funciones. Vieron que en cuanto a la interfaz gráfica había mucha, mucha información. De todas maneras, estaremos suministrando más videos. Ha llegado el momento para que vean cada uno de los detalles de nuestros equipos. ¿Vale? Para ir finalizando, me gustaría pues darle las gracias por haber asistido. Me gustaría escuchar sus opiniones en caso de que tengan alguna opinión acerca de este nuevo producto, de la interfaz gráfica que se está viendo, o qué esperan del producto para saber si estamos cumpliendo con las cuotas que vimos. Esa información es muy, muy valiosa para nosotros en este momento. Y nuevamente, pues, darle las gracias por haber asistido. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el producto? Los oigo. Por ahí, Gustavo, excelente. Muchas gracias por haber asistido, Gustavo. De verdad, muchas gracias por tu feedback. El precio se los debo. ¿Okay? Consulten localmente sobre el tema de los precios. Muy bueno y competitivo. Muchas gracias por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué funciones esperan de estos switches para aquellos que conozcan de la parte de
de switching, de capa 2, que haya tenido oportunidad de configurar de otras marcas. Díganme cuáles son las funciones que podríamos esperar, que desean esperar de estos equipos. Por ahí, muchas gracias a las personas que están dando su feedback, que les ha gustado el producto. Sí, hay que hablar un poquito más a fondo del QoS, eso ya es todo un tema de quizás varios webinars, ¿no? Okay, hasta ahora no llegamos de 48 puertos, pero esperemos en algún futuro desarrollar equipos de mayor densidad. Lo tomaremos en cuenta, Nicolás. Muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias a todos los que están dejando su feedback por ahí. Para aquellas personas cuyas preguntas no alcanzaron a responder o quieren ver algo más, okay, esperemos hacer otro webinar más adelante contestando esas preguntas. Todas las funciones gráficas se pueden hacer por el CLI, por la puerto consola, sin ningún problema. ¿Okay? Más adelante, cuando estemos listos para mostrar puerto consola, seguramente lo dejaremos hacer en otro webinar o quizás en algún video subido en el canal de YouTube. No se olviden de visitar las redes sociales para estar pendientes de algunos videos por ahí. Entonces, chicos, Eh, pues creo que sería todo por ahora. De nuevo, muchas gracias por asistir. De verdad, esperamos que les haya gustado el producto. Espero próximamente para que lo puedan echar un ojo y puedan hacer sus pruebas. Seguramente tienen algunas ideas de cómo utilizarlo. Muchas gracias por haber asistido. Nuevamente, mi nombre es José Hernández, ingeniero de soporte para Grandstream en Latinoamérica. Y bueno, lo estaremos viendo en el próximo webinar. Así que por ahora, me despido. Chao, chao. Hasta luego.